Vamos a estar hablando entonces acerca de la caída libre, que aquí nosotros nos referimos cuando hablamos de caída libre y cuáles son las características que nosotros podemos observar dentro de la caída libre. A diferencia del MRV normal que sucede sobre un plano recto, ¿verdad? El MRV que nosotros vimos y que nosotros conocemos, que nosotros vimos los ejemplos, que desarrollamos algunos ejercicios en la unidad anterior. Bueno, ¿cuáles son los temas principales que nosotros encontramos acá con el tema de caída libre, ¿verdad? ¿Cuáles son los ejercicios que nosotros encontramos? ¿Cuáles son los ejercicios en los que nosotros nos enfocamos en la caída libre, ¿verdad? Entonces, vamos a estar platicando acerca de la caída de los cuerpos, cómo es que nosotros vamos a poder identificar cada uno de estos elementos que nosotros tenemos en esta parte de aquí. Bueno, principalmente las características, o sea, estamos hablando aquí vamos a ver algunas de las características que tienen este movimiento. Dentro de las características comunes que nosotros vamos a estar encontrando dentro de la caída libre son, por ejemplo, actúa como un MRV. Primero es, entre las características principales, es un MRV. Es un MRV que actúa como una caída, ¿verdad? Es un MRV que actúa como una caída de forma recta, según las características que nosotros vamos a distinguir acá. Primero, dentro de otras características que nosotros podemos encontrar dentro de la caída libre, también podemos observar que acá la fuerza de gravedad que estábamos platicando a principios de la semana pasada, conocida como G, actúa como la aceleración. ¿Verdad? La fuerza de gravedad actúa como la fuerza, como la aceleración que vamos a tener. G va a ser igual a 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Verdad? La fuerza de gravedad que nosotros conocemos va a venir y va a actuar como una aceleración dentro de cada uno de los sistemas. A su vez, otra interferencia que nosotros tenemos es que la altura actúa como la distancia recorrida. La altura de los cuerpos va a actuar como la distancia recorrida, ¿vale? Cada uno de esos aspectos que nosotros vemos. La altura, aquí se los voy a colocar, ¿cuál es el valor de la altura que nosotros conocemos? Como H, va a actuar como la distancia del recorrido que nosotros vamos a poder observar. A su vez, también después de conocer el valor de la altura, también vamos a conocer el valor. Conocemos el valor de la altura, también vamos a conocer algo muy importante. Como es una caída directamente al momento en que un objeto cae, les voy a mostrar acá. Cuando un objeto cae, ¿verdad? ¿Sí? Está yendo a favor de la fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad es una fuerza de atracción que ejerce la Tierra de abajo hacia arriba, ¿verdad? Es una fuerza de atracción, entonces prácticamente es por eso que los objetos que yo tengo acá están cayendo, ¿verdad? Entonces es por eso que los objetos caen. Entonces la fuerza, en este caso, lo que nosotros vamos a poder implementar es que al momento en que se deja caer el objeto, la velocidad con la que se deja caer va a ser igual a cero, porque se suelta, ¿verdad? Al momento que yo estoy dejando soltar, se va a soltar el objeto y sigue sigue con la fuerza de atracción que ejerce la Tierra, ¿verdad? Entonces, prácticamente lo que nosotros tenemos que saber acá es que la velocidad inicial
dentro de la caída libre, la velocidad inicial siempre va a ser igual a cero. ¿Por qué? Bueno, en un determinado objeto siempre que no lleva ningún impulso, ¿verdad? Cuando nosotros no tenemos que se deje caer un objeto, ¿verdad? Al momento en que se va a dejar caer un objeto, repito, se deja caer un objeto en esta parte de acá, solo lo voy a soltar y se deja caer, ¿sí? Entonces, principalmente eso quiere decir que la velocidad inicial con la que yo voy a iniciar, la velocidad con la que inicia el objeto siempre va a ser igual a cero porque no lleva ningún impulso, ¿verdad? Y nosotros no vamos a encontrar esos tipos que nosotros encontramos. En caída libre, aquí vamos a colocar algo muy importante con respecto a la fuerza de la gravedad. En caída libre, la gravedad es positiva y en tiro vertical la gravedad va a ser negativa. ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? Bueno, cuando un objeto es dejado caer, cuando se deja caer un objeto está a favor de la fuerza de gravedad. ¿Sí? Se deja caer, está a favor de la fuerza de gravedad. Pero ¿qué sucede cuando este objeto yo lo lanzo hacia arriba? ¿Sí? Yo lanzo este objeto hacia arriba, ¿verdad? Entonces, al momento en que yo voy a lanzar este objeto hacia arriba, estoy yendo en contra de la fuerza de gravedad, ¿sí? Estoy yendo en contra de la fuerza de gravedad, por lo tanto, estoy haciendo un lanzamiento vertical hacia arriba. Al momento en que yo lanzo el objeto hacia arriba, estoy yendo en contra de la fuerza de gravedad. Por lo tanto, cuando nosotros estemos hablando de que un objeto es lanzado hacia arriba de manera vertical, estamos hablando de que la fuerza de gravedad es igual a menos 9.8 metros por segundo. A su vez, también en el tiro vertical, la velocidad final va a ser igual a cero. ¿Sí? En el tiro vertical, cuando nosotros hablemos las características principales, cuando hablamos de caída libre, ¿verdad? Un objeto es soltado, ¿verdad? Un objeto se deja caer un objeto, ¿verdad? Hacia abajo, eso es caída libre. Okay. Tiro vertical, se lanza un objeto hacia arriba o un objeto es lanzado hacia arriba con tanto y tanto. Al momento en que se lanza, lleva un impulso. Y al momento en que se lanza, el objeto tiene una velocidad. ¿Verdad? Al momento el objeto que es lanzado lleva un impulso, ¿verdad? Entonces al momento yo lanzo el objeto y prácticamente yo voy a tener una velocidad inicial, pero no se sabe, ¿verdad? ¿Cuál es su velocidad final? Porque la velocidad final va a ser el momento en que cae hacia abajo, no el momento en que va a estar hacia arriba, sino el momento en que baja otra vez, nuevamente. Entonces la velocidad final va a ser igual a cero porque la velocidad va a ser con la que se deja caer nuevamente, ¿verdad? Entonces son algunas de las características que nosotros tenemos acerca de la caída libre, ¿verdad? Muchas de estas características que nosotros conocemos, pues bueno, nos van a... Vamos a poder tener en esta parte de aquí. Muy bien. Vamos a borrar. ¿Sí? ¿Me avisan? ¿Ya puedo borrar esto de acá? ¿Ya puedo borrar las características? Vamos a ver algunos ejemplos que van a ser de suma importancia. ¿Verdad? ¿Ya puedo borrar? Sí. ¿Ya puedo borrar? ¿Sí? Ya, profe. ¿Ya? Excelente. Muy bien. Excelente. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de caída libre, cómo es que estos se pueden, vamos a tenerlos. Las fórmulas de caída libre son las mismas que las fórmulas del MRV. Las ecuaciones son exactamente las mismas, ¿sí? Solo sustituimos, lo único que vamos a hacer es sustituir aceleración, se sustituye por gravedad, distancia se sustituye por altura, ¿verdad? Solo esos elementos que nosotros vamos a tener en esa parte, ¿verdad?
Ejemplo. Ejemplo, un maestro de dojo un maestro Pokémon suelta una Pokébola desde una altura, de 125 metros. Desde una altura de 125 metros. Punto. ¿Cuál es la velocidad con la que cae al suelo ¿Cuál es la velocidad con la que cae al suelo y sale el Pokémon? Esa es una. Dos, ¿cuánto tiempo dura la caída? Bueno, nosotros tenemos acá esta situación que nosotros vamos a poder distinguir, ¿verdad? Bueno, ¿qué elementos, o en este caso, cuáles van a ser los elementos que yo voy a tener en esta parte de acá? Vamos a ver si les puedo colocar las ecuaciones que nosotros vamos a poder utilizar. Las ecuaciones que nosotros utilizamos en caída libre pues son muy semejantes a las ecuaciones que nosotros utilizamos dentro de aquí se los voy a colocar mejor. Las ecuaciones que utilizamos dentro del MRU son las mismas que utilizamos. Ecuaciones. Bueno. Gravedad. Bueno, primeramente la gravedad siempre la vamos a conocer. Entonces, por ejemplo, tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial partido de la gravedad. Otro valor que nosotros vamos a ir conociendo. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Velocidad inicial. Bueno, la velocidad inicial siempre va a ser igual a 0. Velocidad final va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. ¿Sí? Cuando nosotros no tengamos tiempo, pero sí tengamos altura, esto se puede arreglar de esta forma, ¿verdad? Otro valor que nosotros podemos identificar, altura, es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. A su vez, la altura también tiene otro valor, que sería altura es igual a velocidad final más velocidad inicial partido dividido 2 por el tiempo. Son algunas de las ecuaciones que nosotros vamos a poder utilizar, ¿verdad? Cada una de estas con el tipo de caída que nosotros tenemos. Estas son las ecuaciones de caída libre que nosotros más vamos a estar utilizando, ¿no? Mediante algunos de los valores vamos a estar, en este caso, algunos de los valores que nosotros tenemos acá los vamos a estar sustituyendo, vamos a estar haciendo un despeje de variables, ¿verdad? El despeje de variables que nosotros ya conocemos y ya estimamos. Bueno,
Maestro Pokémon suelta una Pokébola de una altura de 125 metros. ¿Cuál es la velocidad con que cae al suelo y sale el Pokémon al aire? ¿Cuánto tiempo dura la caída? Bueno, ¿qué datos nosotros tenemos acá? A ver, ayúdenme. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué datos tenemos dentro del problema? ¿Alguien? La altura. La altura es igual a ¿qué? 125 metros, ¿verdad? 125 metros. ¿Qué otro dato tenemos? ¿Alguien? Conocemos la velocidad inicial. Es una caída, ¿verdad? ¿De cuánto va a ser la velocidad inicial? Una caída libre. Cuando es una velocidad inicial, la velocidad inicial en caída libre siempre va a ser igual a cero. Siempre. ¿Sí? Tenemos también el valor de la gravedad. ¿De cuánto es el valor de la gravedad? ¿Va a ser positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿no? Entonces, la gravedad va a ser positiva más 9.8 metros por segundo, ¿no? Son algunos de los valores que nosotros necesitamos conocer. Bueno. ¿Qué es lo que nos están pidiendo encontrar ahí? El primer punto que nosotros tenemos que encontrar nosotros es la, permítanme, el primer punto que nos piden encontrar es la velocidad. En este caso tendríamos que utilizar la velocidad final, pero ¿cuál de estos estaríamos utilizando para el cálculo de la velocidad final? O sea, ¿cuál de estos valores que yo tengo acá voy a estar utilizando para calcular el valor de la velocidad final? ¿Verdad? Entonces, vengo yo y digo, tengo los valores de la altura, la velocidad inicial y la gravedad, que es 9.8. Entonces, yo tengo dos ecuaciones para la velocidad final. Tengo esta de acá. Entonces, ¿cuál de los dos voy a poder utilizar? Bueno, hago el énfasis, ¿verdad? Si a mí me dan tiempo, utilizo esta. A mí me dan altura, utilizar esta de acá. Como a mí me están dando la altura, yo voy a proceder a utilizar esta ecuación que yo tengo. Vengo y digo, velocidad final es igual velocidad inicial al cuadrado, velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces el valor de la gravedad por la altura, ¿verdad? Entonces vengo yo y voy a comenzar a trabajar. Digo, la velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces el valor de la gravedad por la altura. Despejo finalmente la velocidad final. Velocidad final entonces sería igual a raíz cuadrada de velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hice ahí? Solo quité el cuadrado que yo tengo acá, lo pasé a hacer una raíz. Entonces vengo yo y digo, velocidad final es igual, velocidad inicial al cuadrado es igual a 0. No lo voy a tomar en cuenta, sino que solo voy a tomar en cuenta el valor de la gravedad. 2 veces 9.8 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por la altura, que es igual a 125 metros. Voy a multiplicar esos dos, ¿verdad? Voy a multiplicar esos dos y luego voy a encontrar el valor de la velocidad final que yo tengo acá. Entonces voy a multiplicar 2 veces 9.8 por 125. Voy a proceder a multiplicarlos en esta parte. Entonces voy a proceder a multiplicarlos, ¿verdad? Que sería 2 por 9.8 por 125. Es igual a 2450. Les voy a enseñar. Vengo yo y digo 2 por 9.8. 2 por 9.8 por 125. ¿Me da? 2450. 2450. A eso todavía le tengo que sacar su raíz cuadrada, ¿verdad? Le saco raíz cuadrada a eso.
¿Y cuánto me da el resultado entonces? ¿Cuál es el resultado? 49 punto ¿qué? Punto 49. 49. Muy bien. Entonces podríamos decir que es igual a la velocidad final con la que va a llegar la pokebola de suelo es igual a 49.5. Vamos a aproximarlo. 49.5 metros por segundo. Ahí está. Ya calculé la primera respuesta. Para calcular el tiempo, cuánto tiempo dura la caída de la pokebola al momento del suelo, vendríamos nosotros a decir, a utilizar el valor del tiempo. Tiempo es igual a velocidad final. Ya encontramos que era igual a 49.5 menos la velocidad inicial, que es igual a 0, dividido la gravedad, que es igual a 9.8 metros por segundo. Simplemente voy a hacer la división, ¿verdad? De 49.5 los voy a dividir en 9.8. 5.5. Digo, 5.05. El tiempo es igual a 5.05 segundos. Ya calculé ahí los dos valores que estaban. Quiere decir que la pokebola tardó en llegar al suelo para que saliera el Pokémon, cualquier tipo de Pokémon, ¿no? No estamos especificando, ¿no? Charmander. Entonces se tardó en llegar al suelo 49.5 metros por segundo. Su velocidad, la velocidad con la que cae al suelo es igual a 49.5 metros por segundo. Y se tardó 5.5 segundos en llegar al suelo. Iba bastante rápido, ¿no? En 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, ya estaba en el suelo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, se tardó en llegar, 5 segundos en llegar al suelo. De esta forma nosotros podemos ver las características principales que nosotros vemos dentro de la caída libre, ¿verdad? ¿Cuáles son las ecuaciones principales, ¿verdad? Que nosotros podemos identificar. Mediante estas ecuaciones nosotros podemos ver, acá podemos determinar cuáles van a ser las situaciones, ¿verdad? Las características que nosotros vamos a poder obtener. Muy bien. ¿Me avisan cuando ya pueda borrar, por favor? ¿Ya puedo borrar? Ya, profe. ¿Ya puedo borrar, chicos? Ya, ¿Ya? profe. ¿Ya? Estas ecuaciones van a ser muy importantes, ¿vieron? Estas, ¿no? Las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar dentro de la caída libre, de suma importancia, ¿verdad? ¿Cuáles nosotros vamos a ver? ¿Cuáles son los datos más importantes que nosotros vamos a tener en esta parte de acá, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? ¿Cuáles son las características más importantes que nosotros vemos en las partes que nosotros podemos identificar, ¿verdad? Podemos ver los temas de velocidad final, el tiempo, lo calculamos. Cálculo del tiempo, bueno, va a ser el mismo que utilizábamos en un RV, entonces no va a ser tan difícil. Ejemplo número 2. Un jugador de fútbol lanza una pelota verticalmente hacia arriba.
a una altura de 2.5 metros, ¿verdad? A una altura de 2.5 metros. Y en un tiempo de 3.5 segundos. La pregunta es, ¿cuál fue la velocidad? ¿Cuál fue la velocidad? ¿Cuál fue la velocidad con la que despejó la pelota? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál fue la velocidad con la que despejó la pelota? Realmente, ¿cuál fue la velocidad que nosotros vamos a poder encontrar en esta parte de acá? Con la que nosotros vamos a poder identificar. ¿Cuál fue la velocidad con la que despejó la pelota? Entonces, venimos, nosotros vamos a colocar los datos que tenemos acá. Los datos que nosotros podemos ver. Entonces, nosotros vamos a poder identificar esa parte de acá. ¿De qué forma nosotros vamos a poder razonar y de qué forma nosotros vamos a poder identificar todo esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá es bastante fácil. ¿Qué datos nosotros tenemos acá? ¿Qué datos tenemos? Tenemos una altura, 2.5 metros, tenemos un tiempo que es igual a 3.5 segundos, ¿verdad? A su vez, nosotros conocemos, por ejemplo, la gravedad. ¿La gravedad va a ser positiva o negativa? ¿Alguien me puede decir eso, por favor? La gravedad, la fuerza de gravedad. La velocidad final es igual a 0. Negativa. Menos 9.8 metros por segundo. Vean, si ya no nos da tiempo, se los voy a colocar acá. Velocidad inicial, ¿verdad? Acá podemos utilizar cualquiera de las dos ecuaciones que nos va a dar lo mismo. Yo voy a utilizar que velocidad inicial es igual a velocidad final menos gravedad por tiempo. Velocidad inicial es igual a 0 menos 9.8 metros por segundo por el tiempo que es igual a 3.5.